Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Nos encontramos hoy con la compañera Adriana Marcela y Joesny Mosquera. Venimos desde la Universidad U Digital y estamos realizando nuestro trabajo de Cátedra de la Paz de la Profe Lice. Donde el trabajo tiene como título Memoria Viva, explorando nuestro pasado y nuestro pasado reciente. Eh, Hicimos nuestro trabajo o entrevista con 3 personajes que sufrieron y vivieron el flagelo del desplazamiento forzado de antemano, los cuales nos manifestaban o nos decían el señor Aquileo, la señora Aurelisa y el señor Julián. Le hicimos una serie de preguntas. Las cuales fueron: ¿qué sucedió en el año 1997? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Quiénes fueron los responsables del desplazamiento? ¿Cómo podemos construir a la no repetición a la violencia? Y estos nos manifestaban o nos decían que el año 1997 tuvo un precedente histórico en Colombia porque fue algo que marcó el desplazamiento masivo de muchas comunidades aquí en el país. Es algo que recuerdan con mucho dolor y mucha tristeza hasta el día de hoy, ya que ellos nos manifestaban que les tocó salir con las manos vacías, dejando sus casas, su entorno, todo lo que ellos querían. O sea, una vida ya realizada, a llegar a una parte diferente, a conseguirse algo nuevo. Que les fue muy duro organizarse y adaptarse a una nueva vida que ellos no sabían ni para dónde caminar, ni para dónde, cómo ir. Los entrevistados abordaban la problemática del desplazamiento forzado en Colombia y a partir de ese testimonio que daban las víctimas, quienes expresaban dificultades que enfrentan ellos enfrentan para acceder a las ayudas, el incumplimiento de sus derechos, que se destaca que aunque existen leyes como la sentencia SU016 del 2021, que protege a las víctimas, en la práctica de muchas personas no reciben los beneficios como vivienda, salud y educación. Beneficios que están plasmados en esa sentencia, donde dice que ellos tienen derecho a una vivienda digna. Y a la reparación integral, cosa que ellos todavía no han recibido esa reparación, porque muchas personas que nunca vivieron un desplazamiento, nunca vieron una violencia, son las personas que más se han beneficiado sobre esta problemática, sobre el conflicto armado, lo cual que las personas que sí fueron víctimas, que sí han vivido y tienen temor, porque algunas todavía tienen ese temor de estar en una parte sola y escuchar alguna explosión, no han sido reparadas. Le han negado todos sus derechos y deberes. Como nos decía el entrevistado, señala que el conflicto armado fue causado por confrontaciones entre grupos armados como la guerrilla, las autodefensas, y también intervino mucho el Estado, lo que generó desplazamiento, desapariciones y miedo a las comunidades. Además, también nos mencionaba posiblemente irregularidades en los procesos de restitución y la falta de sanación a muchos responsables. Finalmente se concluye que el problema no solo es del Estado, sino también es un problema social. Y tenemos que, ahí es donde intervenimos nosotros, porque se dice mucho y es certero que el conflicto, que el problema empieza desde casa. Tenemos que revisarnos a ver cuáles son esos valores que estamos inculcando, que estamos trabajando desde las casas, para no llegar a una repetición, ya que se resalta la importancia de la educación,
la responsabilidad ciudadana y la no repetición del conflicto para llegar a una mejor o a una mejor calidad de vida de las generaciones futuras, de los que están por llegar, los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, que no se encuentren, porque violencia va a haber todo el tiempo. Todo el tiempo va a haber violencia. ¿Por qué? Porque somos unas personas incomprendibles. No nos toleramos, vea, para nada, a veces ni nosotros mismos. Entonces, siempre va a haber la violencia, porque siempre va a haber una persona que te incita a caer en un conflicto. Pero si el detonante de esa violencia la cogemos por medio de la educación, nosotros podemos contrarrestar, porque una persona violenta, iracunda, se consigue con una persona pasiva que en su casa le han enseñado lo que es ser tolerante, lo que es ser pasivo. No va a explotar, va a aguantar y va a saber sobrellevar a esa persona iracunda, y van a llegar y van a terminar en algo que es lo primordial e importante, el diálogo, porque el diálogo es el que sana todas esas clases de conflictos y heridas. Por medio del diálogo nosotros menguamos o minimizamos los casos de agresión o de violencia en Colombia y en todas partes. El diálogo es una parte fundamental para poder llegar a una paz total, a una reconciliación y a una sanación, que es lo que necesita el pueblo colombiano. Una restauración y una sanación total de esas heridas profundas que dejó ¿quién? El flagelo de la violencia. Porque cuando miramos los rostros de las personas que fueron quienes los vivieron, ellos recordaban esas fechas y decían textualmente, uno dijo que le tocó salir de su casa el 17 de abril y lo decía con mucha fluidez, sí, porque eso es algo que no se olvida. Son fechas que van marcando tras el tiempo, eso no se olvida. Y él decía que el 17 de abril de 1997 le tocó salir como dice uno, con una mano adelante y otra atrás, dejando su pasado, dejando su historia, dejando su entorno, a enfrentarse a lo desconocido, porque ellos no sabían con qué se iban a encontrar. Dicen que llegaron a lugares donde hubieron personas que los trataron excelentemente bien, que les extendieron la mano, pero que nunca fue igual a estar como en su casa, donde hubieron otras personas que de entrada los rechazaron y los miraron mal. Que todo lo malo, la problemática que tenía el municipio en ese momento era reflejado a la llegada de las víctimas. Y esto es algo que, si bien hoy por hoy tenemos que resaltar, porque cuando vinieron los desplazados, yo que vivo en el municipio de Turbo, nosotros teníamos una unidad deportiva. Hoy en día no la tenemos, está el terreno, nunca más volvió a ser lo mismo, porque los que llegaron desplazados, el municipio los acogió, fue en la unidad, no les hizo albergue. Y como era tanto hacinamiento de personas, es entendible que no eran las mejores condiciones. Sí, esas no eran las condiciones necesarias para tener a tantas personas. El hacinamiento de personas deterioró el estadio, las instalaciones, y han pasado desde el 97 hasta hoy 2026, 39 años, donde han pasado tantas administraciones y no han volteado a ver el estadio. No tenemos un estadio. Fueron victimarios ellos, pero también nosotros como municipio, porque también nos cambió nuestro entorno de recreación de nuestros niños, de nosotros, porque en ese entonces yo era niña, yo iba al estadio, donde allá se hacían todo tipo de deporte. Hoy en día ya no se puede hacer. Hay otros espacios, pero ese ya no es el mismo espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que haya sido de mucha comprensión y retroalimentación por nuestra información que nos brindaron el señor Julián, el señor Aquileo y la señora Aura Elisa.
Muchas gracias. Hasta chao. Chao, chao.